nos vamos a Rosario. Comerciantes denuncian un enero en baja. Por más pilas que le pongamos, no sabemos cómo seguir, dicen los comerciantes. En el marco de la pandemia del coronavirus, a pesar de que más personas permanecen en la ciudad, no crecieron las ventas, se nos acaban las herramientas y la luz no la vemos, sostuvo Ricardo Diab, que es el presidente de la Asociación Empresaria de Rosario. Con él vamos a estar hablando en línea, claro, en este momento para hablar de esta situación compleja allí en aquel lugar de la provincia de la República Argentina, allí en Santa Fe, en Rosario específicamente. Le damos la bienvenida a Ricardo Diab. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenidos a Telediario Federal. Muy buenas tardes, Julieta y Ezequiel, gracias por comunicarse. Bueno, por favor, bueno, con una situación realmente preocupante, ¿no? Desde el sector comercial allí en Rosario, ¿cómo impacta la pandemia en este escenario, Ricardo? Bueno, primero debo decir que me agarraron justo en un día un poco depre, ¿no? Normalmente suelo ser mucho más optimista, pero arrancamos el lunes medio fuerte con la nota, pero tiene mucha similitud con la realidad. Es verdad que si nosotros venimos marcando el tiempo que venimos padeciendo, la baja de las ventas ya no es privativo del 2020, ya venía el 19 y también el 18, pero se agudizó. Diciembre fue el mes en el año en que mejor performance tuvo el sector comercial y un poco de entusiasmo, un poco de aliento. Ahora, la realidad es que siempre enero y febrero fundamentalmente han sido muy complejos en zonas como las nuestras, que si bien más allá de que tiene su atractivo, no es una zona eminentemente turística, entonces es más expulsiva de los ciudadanos que conviven, que los que viven en la ciudad en la época. Entonces uno más o menos está en esa performance. Este año en particular siempre uno se ilusiona con alguna cuestión más, aquella cuestión de cercanía, el esfuerzo que hizo el gobierno de Santa Fe promocionando el mismo turismo, la cercanía de la gente por no irse a lugares más lejos, venir a visitar Rosario. Pensamos que de repente entramos en una nueva etapa que no conocíamos, que enero podía ser diferente a los otros enero. Pero bueno, no es así, no fue así. Y lamentablemente, bueno, es más de lo mismo y agudizado por la pandemia, ¿no? Por la cuarentena, donde distintos sectores tienen distintas quejas. Hay muchos jóvenes que se han ido de vacaciones y de grupo de 10, 8 han vuelto contagiados y eran sectores que iban normalmente a los bares, a los pubs a consumir. Hay otra gente que se quedó, pero no tiene el poder adquisitivo para ir a los restaurantes como hubo en otras épocas. En fin, está complicada la situación y vemos que sin la ayuda del Estado, fundamentalmente con el ATP, que yo como vicepresidente de CAME hemos hablado por distintos medios, desde CAME se ha mandado notas junto a otras entidades, diciendo que es una herramienta fundamental e indispensable para sostener la empresa, más en estos momentos donde no hay recaudación ni siquiera para pagar los salarios. Ricardo, impacta cuando uno recorre algunos lugares de la Argentina la cantidad de locales cerrados que hay y uno piensa en la recuperación, ¿no? El costo que tiene recuperarse de tamaña pandemia que ha sufrido obviamente el mundo, la Argentina, pero el costo es altísimo, ¿no? Y además las fuentes de trabajo que quedan totalmente anuladas, ¿no? Con el cierre de estos comercios. Sí, nosotros hemos contabilizado, seguramente algunos han venido desde el año anterior, pero en 90.700 locales cerrados en la estadística que tenemos de todo el país, que eso significa 183.500 trabajadores, 42.000 pymes. Sabemos que algunos de ellos han ido a otro sector, el 0,3% se ha trasladado a lugares más económicos, otros han podido volver de donde empezaron, en su garage o de su propia casa, pero la gran mayoría ya les va a resultar muy difícil volver a recuperarse. Por eso que nosotros pensamos que es preferible que el Estado apoye para sostener la empresa a través del sostenimiento del personal, para que luego este personal, una vez que cierre la empresa, no tenga que hacer cola en un correo para cobrar un subsidio. Y la empresa ya desapareció y es de difícil recuperación. Ricardo, en esta mirada, ¿cuáles son los comercios o los rubros que han tenido un crecimiento más rápido, una salida más rápida de esta etapa de pandemia a partir de la apertura? ¿Y cuáles son los que han sufrido más las consecuencias?
Bueno, si nosotros, por supuesto, sin hablar de los esenciales, que alimentos, bebidas, farmacia, cuestiones sanitarias, se dio la casuística que por el sector de construcción, electrodoméstico, una serie de circunstancias que daban que al estar más en casa habría más necesidad de generar algún arreglo, alguna pintura, algún artefacto que faltaba, viendo la posibilidad de no irse de vacaciones, tal vez alguno construir una pileta, hacer algún arreglo en la casa. Ahora, todo el resto, a medida que nos vamos alejando de lo esencial, es donde se va complicando. Relojería, joyería, marroquinería, calzado, indumentaria, etcétera. Vemos que de la punta están en el otro extremo de la pirámide. Y hay una cosa real, en cualquier lugar hacia fin de año están las graduaciones, cientos de jóvenes compran zapatos, trajes, los niños, las niñas, etcétera, etcétera, se realizan despedidas, la gastronomía funciona. Bueno, hoy no hay motivo para el cual comprarse ropa nueva, para no poder exhibirla, no hay necesidad ni prioridad, aún teniendo los recursos. Y en muchos casos los recursos no se encuentran o están disminuidos porque el trabajo le ha disminuido o no tiene perspectiva segura de sostener su trabajo hacia el futuro. Claro. ¿Hay alguna estrategia para revertir esta situación? ¿Con qué herramientas cuentan, propias o del Estado para, reactivar un poco el sector, Ricardo? Bueno, de hecho que hay distintos estándares, ¿no es cierto? Nacional, provincial y municipal. Cada una tiene algo para aportar. Nosotros, si hablamos de Rosario y la provincia también siempre tenemos muy buena comunicación. Pues lógicamente siempre demandamos más de lo que conseguimos, porque esa es nuestra función si se quiere, pero algunas tienen que ver con los diferimientos impositivos, con donaciones, etcétera, etcétera, pero lo fundamental que es, primero, poder sostener la empresa a partir del consumo, ya no es herramienta ni siquiera del Estado municipal o provincial, sino alguna herramienta que pueda utilizar el Estado nacional con algunas estrategias. Por lo cual, más allá de las promociones que hacen los comercios, el Estado que ayuda para incentivar el consumo, no se logra pasar la línea. O sea, hay algo más que se necesita, algo más profundo. Y mientras eso aparece, y creo que eso va a aparecer muy concatenado con el tema salud, cuando tengamos mayor certeza de la vacuna, de que todo tiene una cierta previsibilidad hacia el futuro, es donde algunas inversiones más se pueden hacer, los proyectos que quedaron guardados empiecen a desarrollarse, pero mientras tanto necesitamos que el Estado nos sostenga hasta llegar a ese nivel, y hay un porque tema, parecería que se va alejando. Hay un tema, Ricardo, de fondo, usted lo planteaba, la pérdida del poder adquisitivo, ¿no?, de la gente, que eso impacta de manera directa, indudablemente todo lo que han sido compras o posibilidades de generar ingresos en compras de comercios para las familias argentinas, se han visto los cambios directamente en los hábitos de consumo, claro, justamente recortando por todas partes, ¿no? Porque hay un sueldo que no alcanza tampoco. Claro. Y de hecho, fíjese que el mismo que le está diciendo que entendemos que hay una pérdida de poder adquisitivo y eso nos complica el consumo, el mismo que le puede decir que estamos discutiendo con el sector sindical la imposibilidad de dar los aumentos que nos están solicitando. Y sabiendo que esos aumentos o esos recursos seguramente vuelven al consumo. Pero no podemos decirle a un empresario que está endeudado, que debe sus alquileres, que tiene deudas bancarias o financieras y con el Estado, a decirle tenés que aumentar sustancialmente el salario, dice, si no puedo pagar lo otro, menos voy a poder pagar esto. O sea que estamos en una situación muy compleja donde tenemos que colaborar entre todos hasta que seguramente meses adelante, vacuna mediante, tengamos otra perspectiva. ¿Cómo impactó, esto de la compra virtual, la venta online de tantos productos que ahora se comercializan y uno accede directamente a lo mejor con el fabricante, ¿no? ¿Cómo impactó esto en el sector comercial? Imaginémonos que, eso tiene mucho que ver con los locales cerrados, tiene mucho que ver los manteros, tiene mucho que ver la venta ambulante, la saladita, etcétera, etcétera, aún sabiendo que la gente de la que estamos hablando son gente que necesitan conseguir recursos para subsistir. Ahora, lamentablemente, lo que nosotros representamos son locales comerciales o pequeñas unidades productivas que están constituidas, están testeadas, tienen que pagarle al fisco, pagar su personal y estar absolutamente en regla. Y si tiene al lado una competencia donde no tiene ninguna de esas obligaciones, seguramente vamos a estar cambiando un trabajo formal por uno informal.
seguramente también se va a reconfigurar el mercado en la República Argentina, los negocios, los comercios post pandemia. Vamos a estar hablando seguramente de otro escenario. Ricardo, ¿qué es lo que esperan para este 2021? ¿Cómo lo visualizan ustedes? Bueno, primero que no creemos que esto va a tener esta tendencia por un tiempo determinado, o sea, no creo que en los primeros meses podamos generar un cambio. De repente, si comienzan las clases, puede haber algún movimiento más en algún sector que está ligado a la librería, a la indumentaria, y puede haber un respiro por ese lado. Pero vuelvo a decir, mientras no tengamos la seguridad de que tenemos un control sobre el virus, claro, y nada va a volver atrás, y podemos proyectar alguno de los proyectos que tenemos o desarrollar nuevas unidades comerciales, va a ser muy difícil, porque de alguna manera todavía hay que incorporar después toda la gente que quedó fuera, claro, para que también esté en el mercado consumidor. O sea, creo que va a ser un año igualmente muy difícil. No es complicado que mejore, porque de donde estamos hoy cualquier situación lo haría mejorar, y bueno, pero creemos que va a ser un año también muy duro, fundamentalmente en el primer semestre. Así es, muy complejo para todos los sectores. Ricardo Diab, muchísimas gracias por el tiempo y la información que nos ha brindado. Muchísimas gracias por llamarnos y a sus órdenes. Hasta luego. Por favor, hasta pronto.